8:37. Hasta ahora saludamos vía telemática a Cecilia Méndez, prefecta de la SUAY, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, prefecta? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está en discusión de la Asamblea Nacional este proyecto de proforma presupuestaria, en la que hay varios aspectos que han sido motivo de polémica, de discusión, de análisis. ¿Cómo mira usted como prefecta de la SUAY la elaboración de esta proforma? ¿Les conviene? ¿Les va a garantizar el pago de los recursos adeudados o no? ¿Cómo está? Buenos días. Radio Pichincha Universal y a ustedes, distinguidos periodistas. Obviamente para el Azuay, como para cualquier prefectura en este momento del país, la proforma presupuestaria es un inconveniente fuerte porque tampoco nos garantiza el pago de las deudas que el Estado mantiene, por ejemplo, con la provincia del Azuay, en el orden de 27.875.000 dólares, con algo más de centavos, y eso se convierte en un inconveniente muy fuerte y pues que nos obliga a generar pronunciamientos a nivel de nuestro honorable Consejo Provincial y también de la ciudadanía. Creo que ciertamente estamos pasando por un momento difícil como país, pero también tiene que haber la sensibilidad de que son los consejos provinciales, las instituciones de cercanía, las que estamos en relación directa con la población y necesitamos ser atendidos y que los recursos del Estado sean repartidos de una manera mucho más racional, más cuanto que nuestra economía aún se sigue sustentando en la economía petrolera. Y eso de por sí tenemos por lo menos una situación relativamente estable en torno al precio del barril del petróleo, y eso efectivamente es de alguna manera una seguridad, por decirlo algo, en términos de presupuesto. Entonces me parece que ahí lo que hace falta es voluntad de querer mirar hacia el interior del país y no solamente a las obligaciones que el Estado o el Ecuador como Estado, lo digo como Estado, no solo como gobierno, se tiene con los compromisos internacionales. Creo que debe haber mayor sensibilidad y yo aspiro que así lo sea. ¿Cómo está? Perfecta, buenos días. En el caso de la SUAY nos dice la deuda del gobierno central asciende a 25 millones de dólares. 7 millones, 27 millones, 27. ¿Cómo está dividida esa deuda, prefecta? Es decir, ¿cuánto es por devolución de IVA? ¿Cuánto es por el modelo de equidad territorial? ¿Cómo está dividida la deuda? por el modelo de equidad territorial es el rubro más alto y está en el orden, me parece que de 17 millones y algo más. Ese es el rubro más alto por la equidad territorial. Tenemos luego las deudas del FINGAD, que tienen que ver con alrededor de 3 millones, me parece, y luego un poco más realmente la del FINGAD. Y sucede que también la del IVA es de 1.800.000 dólares y algo más. En total da un costo o una deuda de 27 millones de dólares a la SUAY. Y en ese sentido, pues obviamente para nosotros ha sido una sorpresa el tema del IVA, cuando hay una disposición constitucional en la que señala de que los organismos de retención como el nuestro pueden retener, valga la redundancia, en nuestras cuentas el tema del IVA. Sin embargo, se ha mandado una ley secundaria como la sostenida por el SRI, que finalmente en el caso de la SUAY nos es completamente perjudicial. Para decirles que lo que respecta a la ley 037, que nos obliga a a pagar, por ejemplo, en el caso de la SUAY, específicamente los combustibles, nos perjudica enormemente. Y en ese sentido, también decir que como política que se ha mantenido hasta el gobierno actual es que ciertamente nos adeudan, y en el caso del IVA, pero aún demorándose como ha sido la regularidad. Sin embargo, nos han reconocido todo el valor del IVA, y en este momento, por la ley que está también implementada, pues simplemente en el caso de la SUAY lo perderíamos. Y eso es una cuestión que no nos podemos, por lo menos, guardar silencio. ¿Por qué se Y eso es perdería, prefecta? ¿Por qué se perdería? No, a mí no me queda claro por qué se perdería. Si se supone que hay una disposición constitucional que está sobre cualquier otra disposición, ¿por qué en el caso de la prefectura de la SUAY perderían esos recursos? porque existe, como usted sabrá, hay una disposición constitucional que efectivamente obliga a que a retener el tema del IVA en nuestras cuentas. Sin embargo, el 31 de agosto
se envió también una ley secundaria, diríamos, en este caso implementada desde el SRI, para que nosotros podamos asumir a los denominados sujetos pasivos de retención del IVA, que tienen que ver con la agencia de viajes, con los temas de Internet, de pago de combustibles. Nosotros tendríamos que asumir el pago de combustibles, por ejemplo, en el caso de la SUAY, nosotros tenemos un ritmo diríamos, de gasto entre combustible y gasolina de $88,000 al mes, sumado al año, hay una proyección de 1 millón y más de dólares. Esto supone que son recursos que nosotros tendríamos que erogar al SRI como sujetos pasivos por el tema del combustible. Entonces, sin duda, ese es un tema muy fuerte para nosotros y es lo que hemos señalado. Pues nosotros hemos hecho ya un manifiesto para ponerlo en el Honorable Consejo Provincial, a fin de que haya una respuesta corporativa, de la misma manera que lo estamos haciendo entendemos que a través del CONGOPE y algunos prefectos que hemos logrado comunicarnos de la necesidad que tenemos de resguardar los recursos económicos para la provincia, que son sumamente fuertes, ¿no? Tomando en cuenta que en el caso de la SUAY no tenemos ninguna capacidad tributaria propia, la única que tuvimos por orden, digamos, por decisiones estrictamente políticas, se eliminó lo que se denominó aquí en el SUAY tasa solidaria, que era una forma digamos, de reconocimiento de la ciudad al campo en términos viales. Y eso, sin duda, todo eso significa una fuerte carga para el presupuesto nuestro, porque tenemos que sacar ahora de nuestro propio presupuesto 4,5 millones para destinarlo a lo que en su momento se llamó tasa solidaria. Y si a esto sumamos los retrasos del FINGAD, y no se diga esta última resolución 037 que tiene que ver con el IVA, sin duda son fuertes pérdidas que aspiro que en la sensibilidad del gobierno y del señor presidente, porque a veces los equipos técnicos suelen ser eso, ¿no? Muy técnicos, muy observadores de cifras, y no les permite ver los contextos sociales que son los que efectivamente sostienen las políticas públicas de todo. Prefecta, en el caso específico de Azuay, esos 27 millones que les debe el gobierno central, ¿qué obras son las que están postergando? Me imagino que ustedes como prefectura deben tener proyectos importantes en materia de riego, en materia de vialidad, expectativas además de los propios ciudadanos azuayos de que la prefectura atienda precisamente sus necesidades. Pero, ¿cuáles son los grandes proyectos que tiene como prefectura usted y que están ahí postergados por no tener los recursos? Sí. Mire, para precisar el tema del FINGAD de la SUAY se le debe 6,5 millones de dólares por el tema del FINGAD. Entonces, para responder a su pregunta, sí tenemos problemas, sobre todo en el campo de la vialidad. La vialidad y el riego son los dos rubros de más alto, digamos, erogación de recursos económicos que requerimos. Y efectivamente, en el caso nuestro, vamos a tener, o ya están nuestros ingenieros generando una nueva planificación para, en el orden de la prioridad de priorización de vías que hemos tenido con nuestros alcaldes y los presidentes de juntas parroquiales, volver a generar una priorización fundamental respecto de las vías centrales que tenemos. Entonces, pediremos, nosotros no vamos a poder realizar 60 kilómetros de mejoramiento, sino solamente 100 kilómetros por año, lo cual en la reducción económica es ciertamente llamativo y emergente. Y claro, nuestros campesinos que viven a distancias fuertes, porque la SUAY, a diferencia de la costa, tenemos una población que está diseminada a lo largo y ancho de nuestra provincia, pues va a tener dificultades, y claro, la gente suele ser más exigente con sus necesidades de vida, y poco puede entender, no porque no lo entiendan, sino porque sus necesidades son apremiantes, el tema de las restricciones económicas. Yo quisiera decir y volver a insistir y poner en el escenario nacional también o local la discusión de que nuestra economía es una economía ciertamente que está afectada, pero al ser petrolera, su base económica petrolera,
El petróleo está, por lo menos en esta etapa, relativamente estable, y creo que se debe volver a generar una planificación económica en torno a la posibilidad de mirar hacia dentro de nuestro país. También me ha parecido fuerte y podía, pues, me permito señalar, si acaso fuera posible, que esa ley, por ejemplo, que elimina el tema de la herencia patrimonial, puede ser reveída para que los recursos que ahí se obtienen puedan ser dirigidos hacia los gobiernos provinciales, por ejemplo. Que hay que mirar cuáles son las otras fuentes de financiamiento que pueden ayudar a sostener la economía de los gobiernos provinciales, toda vez que son, junto con los municipios, la instancia que da vida al Estado en tanto espacio de conducción de una nación en todos los órdenes, y por supuesto en el tema económico mucho más. 8 de la mañana con 48 minutos, estamos conversando con Cecilia Méndez, prefecta de la SUAY. Prefecta, las cifras que ustedes manejan de los pagos que está realizando el gobierno, ¿coinciden con las que presenta el Ministerio de Economía? Porque hay varios representantes de gobiernos autónomos que dicen que las cifras no coinciden. Cada 2 semanas el Ministerio de Economía publica cifras de supuestos cumplimientos de pagos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Con ustedes están al día? ¿En qué aspectos están al día? ¿Cuánto? ¿Y en cuáles otros no están al día? ¿Las cifras que usted maneja son las mismas que maneja el Ministerio de Finanzas? No son las mismas. El Ministerio de Finanzas, por ejemplo, no le reconoce a la SUAY el modelo de equidad territorial. Nosotros tenemos una cifra que ellos nos reconocen alrededor de 25 millones. Tenemos ahí un déficit que nosotros estamos planteando. Incluso, mire, le hemos dicho al CONGOPE como provincia, tenemos listo el modelo matemático para plantearlos para el tema de la equidad territorial. El modelo matemático que hoy funciona es un modelo que tiene como índices o indicadores para el reparto simplemente al número de kilómetros construidos, y nosotros estamos planteando que la relación sea de la población y los kilómetros que podemos construir, es decir, las distancias de los centros poblados. En el caso de la sierra, no solamente es el tema de la SUAY, sino el campo de la sierra, ¿no? Digamos, en el caso de la sierra tenemos una población sumamente diseminada. Entonces nosotros lo que necesitamos es que se nos reconozca esa diseminación de territorio. Entonces ahí hemos planteado un nuevo modelo matemático que está por discutirse aquí en el Ecuador. Lo que nosotros estamos señalando es esa necesidad que tenemos de centrar esa discusión, que pueda reconocer solamente en el caso de la SUAY los 6.400 kilómetros de vías que tenemos y no los 3.300 que constan en los indicadores o en las estadísticas tanto del Ministerio como de los organismos de planificación nacional. Entonces, estas son fuertes cargas que tenemos como para poder señalar y hacer estos ajustes necesarios que necesitamos poner en público. Hay algunas prefecturas que están trabajando, buscando también autogestionar, ¿no? Porque usted bien decía hace un momento, dependen en buena medida de los recursos que llegan desde el gobierno central y no tienen capacidad de recaudar impuestos o cosa parecida para poder financiar la gestión. Y ahí, por ejemplo, hay algunas oportunidades, prefecta, y está entre esos modelos el de concesionar vías o el de llegar a acuerdos entre lo público, en este caso un gobierno autónomo descentralizado como una prefectura, y una empresa privada para el mantenimiento y sostenimiento de vías a través del pago de peajes. Hay algunas provincias que están llevando adelante esos modelos y que son modelos que han dado resultado. Fíjese lo que ha pasado en Guayas, por ejemplo, lo que pasa en Imbabura, en Pichincha hay un modelo que se está tratando también de implementar. En el caso de la SUAY, ¿ustedes están quizás pensando en hacer algo parecido? Mire, nosotros hemos discutido internamente con el equipo de ingenieros, y pues uno de los modelos clásicos de sostenimiento de recursos económicos y atención vial fundamentalmente ha sido el de la concesión de lo público a lo privado.
Y pues entendemos que en el trazado vial nacional es tan fuerte y tan grande que podría ser esa una forma, pero nosotros en la SUAY está planteando la necesidad de que haya concesiones de lo público a lo público. En el caso de la SUAY tenemos una empresa pública que la dirige el gobierno provincial, que creemos que es solvente como para poder atender por lo menos una vía estatal de la SUAY, y en ese sentido estamos preparando no solo la documentación, sino los sustentos técnicos de lo que significaría una concesión de lo público a lo público. Creemos que esa es una política necesaria, adecuada incluso en este momento para poder impulsar la vialidad a SUAY. ¿Por qué lo hacemos? Porque en el campo de la concesión no solamente están los peajes, distinguido periodista, está el mantenimiento vial, está el mejoramiento vial, están las microempresas viales que en el caso de la SUAY ya tuvo una experiencia de esa naturaleza, están las minas de libre aprovechamiento. Son 5 elementos fundamentales que digamos que necesitamos nosotros implementar en la concepción de la concesión de lo público al gobierno provincial de la SUAY, para que en medida de nuestras competencias darle la racionalidad técnica, la racionalidad necesaria, territorial que requerimos. En el caso de la SUAY, bajo la mirada o el entendimiento que tenemos de mancomunidad, entendida esta mancomunidad tal cual reza diríamos, el entendido de la Real Academia Española de la Lengua, en el sentido de encontrarnos, juntarnos para poder impulsar y poner recursos económicos, en primer lugar tecnológicos, técnicos, de talentos humanos, de planificación y decisión, que son los elementos centrales de esta especie de mancomunidad, como le digo, desde el punto de vista de un entendimiento más amplio. Nosotros necesitamos sostener la vialidad y el riego. En el caso de la SUAY, por ejemplo, nos hemos planteado SUAY estratégico. ¿Qué es SUAY estratégico? Desde el punto de vista vial, las concesiones de lo público a lo público. Desde el punto de vista de riego, la necesidad que tenemos de construir el segundo almacenamiento grande de agua para una de las cuencas importantes de nuestra territorialidad, la cuenca del Paute, que es el proyecto Churuco-Cerro Negro, que almacenaría 9 millones de metros cúbicos de agua. En el campo de la productividad, SUAY estratégico se plantea generar una transición de la ganadería a la agroecología, de la misma manera que hacia los 80 en otro tramo de una intensa emigración provocada por temas económicos, fundamentalmente como la de ahora. Se transitó de la agricultura a la ganadería. Ahora necesitamos hacer el recorrido inverso, de la ganadería a la agricultura, y no una agricultura cualquiera en la medida de lo posible, sino a la agricultura, a la agroecología y a la agricultura orgánica. En el campo del ambiente necesitamos fundamentalmente una política que resguarde las fuentes hídricas de la SUAY, es la provincia del agua, y por eso mismo es la zona 6, diríamos, más apetecidas por el tema de la minería, y nosotros ahí ya tenemos la ciudadanía suaya, porque esto no fue un trabajo de un individuo y ni de un movimiento, sino de la sociedad civil azuaya, el haber impulsado una consulta popular que resguarde en el cantón las fuentes hídricas. En el caso del gobierno provincial también estamos comprometidos en el tema del ambiente, a resguardar fundamentalmente las fuentes hídricas y nuestros bosques, que fundamentalmente el collá y mazán, que son fundamentales para el Azuay. En el campo de género necesitamos impulsar como Azuay estratégico las comunidades de equidad, y eso supone el poder dar cabida a hombres y mujeres de todas las edades, de todas las condiciones étnicas, de todas las opciones sexuales, religiosas, etcétera, en un encuentro entre la sociedad civil y la institución. Y en el campo de la cultura, volver a valorar no solo nuestras raíces profundas que tienen que ver con la cultura originaria cañari fundamentalmente, pero también con las manifestaciones actuales en la búsqueda de la recuperación, diríamos, de la estabilidad psíquica, cultural necesaria de los seres humanos. La cultura como resiliencia del alma tiene fundamentalmente la misión de sostener esas capacidades creativas identitarias que el Azuay tiene. En el campo de la participación, el fortalecimiento de la democracia y la necesidad que tenemos de que la gente, pues, deliberando en libertad,
pueda tomar también partido o posición respecto de los temas que le competan en su momento. Perfecto. Entonces, Para estos días se espera una reunión de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con el presidente de la República, en teoría para elaborar un cronograma de pagos. ¿Pasa lo mismo con los consejos provinciales, con el CONGOPE? ¿Va a haber una reunión con el presidente de la República, con su ministro de Finanzas para establecer un cronograma de pagos? ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Hay posibilidad de esto o no? nosotros vamos a exigir, pues le he pedido a mi colega, el prefecto de Cañar, con quienes tenemos raíces históricas, identitarias, étnicas profundas, que como región hagamos un pronunciamiento. Él se ha mostrado abierto en ese sentido. También he llamado al CONGOPE para plantear la necesidad que tenemos de que, sobre todo el presidente Lasso, que es un hombre sensible, creemos que él tiene la posibilidad de reconducir incluso porque además así pasa, las decisiones que a veces los técnicos toman. Tengo esperanza de ello. Hemos llamado al CONGOPE y nos hemos encontrado con la noticia de que por lo menos el director ejecutivo anterior, el doctor Edwin Miño, pues ya no está en el CONGOPE, y eso pues ha retrasado esa posibilidad. No obstante, hoy que se inicia la nueva semana, estaremos pues pidiendo, demandando de que el presidente jurado haga algo similar para poder concitar las reuniones necesarias que tenemos. En el caso del CONGOPE tenemos dos cosas fundamentales, por lo menos de la SUAY. Uno, la fórmula matemática a través de la cual se erogan recursos por equidad territorial, tiene que ser revisada esa. Y segundo, el tema de las concesiones de lo público a lo público. Y tercero, el tema del IVA. Nosotros queremos que se derogue el 037. Son tres temas fundamentales que la SUAY lo ha puesto ya de manera verbal en una primera instancia, y luego pues hoy están ya listos los oficios para poder enviarlos en la necesidad que tenemos de resguardar los recursos económicos de las provincias. Yo creo que al gobierno encabezado por el presidente Lasso le hará bien, será positivo si él mismo se sienta a dialogar y, como digo, a reorientar parte de pronto de los equipos técnicos que se tienen. Y también decir de que a veces posiciones extremas, como las que tienen equipos de trabajos liderados, me han dicho por el distinguido exministro de Economía, Martínez, no es lo más adecuado para nuestro país. Creo que se requiere que nos sentemos a escucharnos mutuamente para sostenernos mutuamente en la necesidad de una gobernabilidad democrática como demanda el Ecuador de este momento. Muchísimas gracias, prefecta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Cecilia Méndez, prefecta de la SUAY, que ha estado con nosotros. Gracias, prefecta. Muy amable. Mil gracias a ustedes, y pues agradecida de su interés por el SUAY, y ojalá que este permanezca y podamos pues vincularnos de una manera más próxima. Mil gracias a ustedes. Cuente con ello. Muchas gracias.